Eh, como es de su conocimiento, ya a partir de hoy empezamos con la materia de lleno. Entonces, de ahora en adelante, bueno, hay mucho contenido que compartir, muchos casos, tanto reales como ficticios, que vamos a ir compartiendo. Una primera puntualización, como yo ya les dije en su momento, es que primero, al referirnos al derecho laboral colectivo, a la parte colectiva de las relaciones de trabajo, nos vamos a circunscribir a empresas que tienen por lo menos 30 trabajadores. Esa es una primera gran puntualización. Luego ya vamos a ver por qué. Cuando ya entremos un poco más de lleno a las organizaciones como tal, vamos a ver por qué necesitamos por lo menos 30 trabajadores. Eh, y otra gran puntualización es que el 99% de los casos nuestra autoridad competente va a ser un representante del Ministerio de Trabajo. Y me atrevo a establecerlo de manera muy genérica como un representante del Ministerio de Trabajo porque en ciertos casos vamos a ver que puede tratarse de un inspector de trabajo, en ciertos casos puede tratarse del director regional de trabajo, en ciertos casos puede ser el viceministro de trabajo. Es decir, hay varias autoridades, pero que vamos a dejar, por eso es que quiero hacer esta puntualización, vamos a dejar por un momento de entender que nuestra autoridad va a ser algún juez de trabajo. Vamos a dejar, como les dije la semana pasada, de lado un ratito la esfera judicial para circunscribirnos directamente a temas de Ministerio de Trabajo. Regálenme un segundo. Ya, voy a admitir. Ya. Vamos a, la clase de hoy vamos a tratar sobre ciertos principios de las relaciones colectivas de trabajo, ciertas garantías constitucionales que se tiene, y vamos a hacer una pequeña aproximación a normas constitucionales y también internacionales referentes a temas colectivos. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes, igual tienen ya ustedes también el material subido en el CEF. Como ustedes podrán ver, hay muy poquitas diapositivas. Con esas 5 o 6 diapositivas vamos a estar toda la clase de hoy, un poco para ratificar lo que les estaba diciendo la semana pasada, que las diapositivas son únicamente una guía. De esas 5 láminas vamos a hablar 2 horas. Entonces, voy a compartirles la ventana. Les voy a pedir a los estudiantes que no se conectan desde un correo que sea de la Universidad Laica, que sean mucho más puntuales que los que sí se conectan desde un correo de la Universidad Laica. Porque cuando no es un correo de la Universidad Laica, yo tengo que admitirlo. Entonces, me interrumpe mucho y retrasa mucho el hecho de que tras que se conectan unos 5 minutos tarde, que tal vez no es muy significativo, pero hay que agregarlos y aceptar y admitirlos en el aula. Entonces, porfa, cuidado con eso. Tratemos de ser, especialmente si tienen, insisto, un correo que no es de la universidad, conectarse lo más temprano posible. Esto.
Regálenme un segundito, por favor. Mil disculpas. A ver, ahora sí estamos de vuelta. Les decía que en la clase de hoy vamos a ver, ya nos vamos a ir aproximando a los conceptos que vamos a desarrollar buena parte del semestre eh, sobre las asociaciones de trabajadores. Entonces, con esas 5 láminas que tenemos ahí, vamos a estar, como les dije, toda la clase de hoy. Les voy a pedir que para la próxima clase revisen el documento. Eh, Al final de esta presentación, en la lámina que estoy proyectando ahora, está el convenio 87 y 98. Son convenios que los pueden revisar en el transcurso de estos días para poder comentarlos más ampliamente en la clase del día miércoles. Entonces, vamos con nuestra primera lámina. Doctora, disculpe, Galo León le saluda, que recién me puede conectar. Buenas tardes, dígame. Disculpe, doctora, es que yo recién me pude conectar mediante el link. Ya, pero ¿qué Entonces, necesita? Dígame, ¿qué lo puedo no, no, ayudar? no sé si tengo lista o algo, o sea, por eso.
¿Y usted no estuvo presente la semana pasada, señor León? Sí, señorita, sí, sí, doctora. Pero ahorita no podía ingresar nuevamente, recién pude ingresar. Ya, señor León, yo la semana pasada, como les dije en la inducción, por eso es lo importante, la semana pasada de inducción les indiqué que yo no les tomo lista inmediatamente apenas inicia la clase, justamente porque entiendo situaciones como la que usted me indica. Oh, ok, ok, Entonces, disculpe. todavía no he tomado lista respondiendo a su pregunta. Le rogaría que Muy, tratemos de ser un muy poquito amable. más puntuales la próxima Sí, ocasión. mil disculpas, de abogada, disculpe. No se Gracias. preocupe. Entonces, como les decía, y les recuerdo también, por favor, que para pedir la palabra, eh, escribamos en el chat para yo poder de esa manera poder darles la palabra, ¿ya? Eh, Vamos a ver principios jurídicos de las relaciones colectivas de trabajo. Tenemos en la lámina 5 principios colectivos, 5 principios de las relaciones colectivas, lo que no significa que sean los únicos. Puede haber en las relaciones colectivas muchos más principios que los que están ahí establecidos. El primero, y data también un poco de los antecedentes históricos, es el hecho de que los trabajadores puedan formar parte de la vida social de un Estado. Eh, si ustedes se ponen a analizar cuál fue o cuál ha sido el rol de las asociaciones de trabajadores en el devenir histórico de las relaciones de trabajo, se van a dar cuenta que son propiamente los sindicatos o las asociaciones de trabajadores en general quienes a través de manifestaciones lograron, como ya ustedes conocen, grandes conquistas en cuanto a la protección de derechos, y por eso es que se tiene actualmente una jornada de 8 horas, se tiene actualmente también cuestiones sobre seguridad y salud en el trabajo, se tienen ciertos estándares que hace muchísimos años no eran, no formaban parte de ay Dios mío, tengo tantas interrupciones, eh, ya acabé de aceptarla, imagínense, son 5:20 y todavía tengo estudiantes que están conectándose y me distrae mucho el hecho de que haya que aceptarlos. Insisto, es mucho más sencillo si se conectan un poquito más tarde, de repente, porque ocurrió algo extraordinario, que se conecten desde el correo institucional para que yo no tenga que admitirlos. Sí, Y por disculpe, favor, buenas tardes. desactiven. Lo que pasa es Dígame, que yo no recordemos estoy que para pedir la matriculada. palabra, recordemos que, ustedes ya me acordé de su caso. Sí, Lamentablemente que usted fue la gota que derramó el vaso de muchos estudiantes que se han conectado tarde, disculpe, pero disculpe. sí, su caso ya es medio particular, pero recordarles que tienen que enviar el correo electrónico a sistemas para poder recuperar su correo institucional. Bueno, continuamos. Entonces, eso en cuanto a la participación de los trabajadores en la vida social. Actualmente, eh, los grupos de trabajadores, las asociaciones de trabajadores, suelen ser quienes forman parte de los trabajadores o de la parte de los trabajadores al momento de discutir, por ejemplo, el salario básico unificado. Todos los años, a finales de año, se reúne la Comisión de Empleo y Salarios eh, y ellos fijan el salario básico unificado para el siguiente año, y uno de esos grupos son los sindicatos de trabajadores o las confederaciones de trabajadores en general. El segundo principio es la codecisión en la empresa. Eh, y este principio va muy de la mano con los esquemas de comunicación que se tenga desde dentro de una empresa. Establecer esquemas de comunicación circulares y no lineales, de modo tal que se pueda tener una retroalimentación por parte de los trabajadores sobre cómo se está desempeñando el empleador. Eh, no es de sorprenderse que haya muchas empresas que tengan, por ejemplo, un buzón de quejas o de sugerencias en donde los trabajadores puedan agregar sus comentarios, sus recomendaciones o inclusive sus quejas o felicitaciones para de esta manera poder llegar hasta los oídos de las autoridades de una empresa.
El ejemplo que les estoy dando son de empresas en Ecuador, no les estoy hablando de, no sé, de Microsoft o de Google, sino de empresas a nivel nacional que tienen esos estándares que facilitan este principio de codecisión de los trabajadores en la empresa. El principio de protección al trabajador es un principio que está muy presente en todo el derecho laboral, no solamente en la parte colectiva, sino está también muy presente en la parte individual. Ustedes saben que el derecho al trabajo tiende a proteger especialmente al trabajador y esta protección se da, como ustedes ya conocen, de Laboral 1, precisamente porque hubo desde hace muchísimos años atrás muchas desventajas para los trabajadores y no habían las condiciones de trabajo adecuadas. Es por esto que actualmente existe todo un marco regulatorio que protege en mucha mayor medida al trabajador versus que al empleador. Además que se entiende que el empleador está en una mejor posición que el trabajador y esta mejor posición viene de la mano de el hecho de que el empleador es quien ostenta el capital. En muchos de los casos hay trabajadores que deben de aceptar un trabajo con una remuneración menor a la que ellos aspiran o a la que ellos creen merecer, precisamente por necesidad. Y a su vez, los empleadores en muchos de los casos ofrecen salarios menores porque saben que lo más probable es que encuentren alguna persona dispuesta a laborar por tales cantidades. El principio de autonomía colectiva ya lo vamos a ver en un ratito porque es bastante amplio. Sobre este principio vamos a volver, igual que el de representatividad sindical. Ahí tenemos estos dos principios que, si a mí me preguntan, son los más importantes de las relaciones de trabajo, no porque haya una jerarquización de principios, ojo. Recordemos que los principios en cualquier área del derecho, los principios lo que hacen es ayudar a interpretar las normas cuando las normas no están claras. Los principios ayudan para la toma de decisiones para autoridades administrativas o judiciales cuando los escenarios planteados no están descritos en la norma. Inclusive para motivar las decisiones o resoluciones se puede llegar a revisar o se puede argumentar a través de los principios, porque los principios son mucho más perdurables. Una disposición puede cambiar, sin embargo, siempre tiene que estar descansando, si cabe un poco el término, en un principio del derecho. Entonces, estos dos principios, a mi criterio, insisto, son de los más importantes en materia colectiva. ¿Por qué? Porque son muy de la esencia del derecho laboral colectivo. Son muy propios del derecho laboral colectivo. Si yo hablo de un principio protectorio, este principio protectorio va a ir también en temas laborales individuales, por ejemplo. Pero si yo hablo de autonomía de la autorregulación colectiva, va a ser exclusivamente de la parte colectiva del derecho al trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir este principio? Primero, el principio de libertad sindical, y vamos a entenderlo desde dos grandes vertientes. El primero es el hecho de que los trabajadores deciden si pertenecen o no a una organización de trabajadores. Y aquí quiero hacer una puntualización que va a implicar que yo me adelante un poco en el programa, aunque luego vamos a seguir reforzando sobre lo mismo. Es el hecho de que en una empresa, y reitero, aquí ya vamos a hablar de empresas porque evidentemente un empleador doméstico muy difícilmente va a tener 30 personas a su cargo. Ya vamos a hablar por lo menos de una empresa. Dentro de una misma empresa puede haber 1, 2, 3, 4, 5, X cantidad de organizaciones sindicales. Es decir, no pensemos que en la empresa el Sol S.A. solo puede haber una organización de trabajadores. No. En una misma empresa puede haber varias organizaciones de trabajadores. Ya vamos a ver de qué tipo son estas organizaciones que pueden existir, porque tiene también sus matices esta afirmación que les estoy indicando. Entonces, los trabajadores pueden decidir pertenecer o no a una asociación y a la vez pueden decidir
a qué asociación pertenecen. Por ejemplo, en la empresa El Sol S.A. hay un comité de empresa de los trabajadores del Sol S.A., una asociación, hay el sindicato de trabajadores administrativos del Sol S.A., hay el sindicato de trabajadores operativos del Sol S.A., el sindicato de trabajadores fundadores del Sol S.A. Estamos hablando que hay 3 sindicatos, un comité de empresa. Todas estas 4 son asociaciones de trabajadores y yo como trabajador puedo pedir o puedo solicitar a las asociaciones que me acepten o no como miembro, independientemente de cuál sea la asociación. Puedo afiliarme al comité de empresa, puedo afiliarme a la Asociación de Trabajadores Administrativos, a la Asociación de Trabajadores Fundadores del Sol S.A. Es decir, yo tengo la libertad como trabajador de formar parte de la asociación de trabajadores dentro de mi empresa que forme o que vaya acorde a mis intereses. Esa es una primera puntualización muy importante que ustedes tienen que saber. La libertad sindical, reitero, implica que un trabajador está en plena libertad, como bien dice el nombre del principio, de poder formar o no parte de una asociación de trabajadores. Y la segunda línea en la que se entiende este principio es el hecho de que yo como trabajador tengo la libertad de conformar una asociación. Me explico de otra manera. Si yo soy líder en mi empresa, por ejemplo, yo puedo organizarme con 40 compañeros de trabajo y decir que nosotros vamos a formar parte, vamos a crear la asociación de trabajadores jóvenes de El Sol S.A. Y hacemos todo el trámite legal, que lo vamos a ver más adelante, y podemos formar esta nueva asociación. Ya le di la palabra a Pinos. Y el día de mañana, que ya está formada la asociación, Pinos puede decir, por ejemplo, ¿sabe qué asociación? Yo quiero formar parte de esa asociación también porque me parece que promueven actividades interesantes, dan canasta navideña, etcétera, etcétera. Me invento los motivos por el cual él quiere formar parte. Y lo podemos o no aceptar dentro de nuestra asociación. Dígame, Pinos. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes. La duda que me salta es la siguiente. Usted manifiesta sobre la libertad sindical del trabajador, ¿correcto? Hace un tiempo, hace unos años atrás, para ser más preciso, en el gobierno anterior, se promulgó la ley, lo que es la LOCEP, ¿verdad? En la cual se contempla lo que son contratos no son contratos ocasionales por necesidad de servicios, en la cual no se contempla, o más bien en las asociaciones o sindicatos no permiten o no aceptan que un trabajador público pues ingrese a formar parte de un sindicato siempre y cuando se mantenga bajo la modalidad de contrato ocasional. Considero yo que desde el punto normativo se estaría rompiendo lo que es un derecho, se estaría violentando un derecho que tiene un trabajador, firmado y concedido en lo que son instrumentos internacionales, en convenios internacionales. Ya, es interesante su pregunta, pero hay que hacer ciertas aclaraciones. Yo les comenté la semana pasada que nuestra materia se va a circunscribir a trabajadores. Suena un poco redundante, pero los trabajadores son quienes están bajo el régimen de código de trabajo. En las entidades públicas, si usted me dice que hay alguien que tiene un contrato ocasional en una entidad pública, lo más probable es que sea un contrato bajo la modalidad de la LOCEP, que es otro marco regulatorio distinto. Si ustedes se fijaron en el sílabus, hay un contenido que dice Derecho de Asociación en el Sector Público. Más adelante vamos a referir en una única clase, porque insisto, no es el deber ser de nuestra materia, no es el objetivo real de nuestra materia, conocer temas de entidades públicas. Ahí vamos a conocer qué requisitos deben de tener los servidores públicos
para poder asociarse. Hasta el año 2016, 2017, los servidores públicos no tenían derecho de conformar asociaciones de trabajadores. Un poco para adelantarme con ese tema, insisto, lo vamos a ver en detalle más adelante. Fue justamente uno de los últimos decretos del presidente anterior, el presidente pasado, el cual permitía que los servidores públicos, insisto, es decir, las personas que están vinculadas bajo el régimen de la LOCEP, puedan formar asociaciones, y establecía todo el procedimiento para que ellos puedan asociarse. Yo estoy hablando netamente de trabajadores. Insisto, hay que hacer la puntualización porque puede darse el caso, como yo les contaba la semana pasada, que en entidades públicas haya las dos cosas, trabajadores y servidores públicos, pero ahora nos vamos a enfocar netamente en los trabajadores. Dígame, Ponce. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Doctora, Buenas tardes. acababa de hablar usted de la libertad sindical. Me dice que un trabajador puede decidir si quiere él a pertenecer a uno o más sindicatos del trabajo. Ahora mi pregunta va en lo siguiente. Yo sé que son 30 personas que debe de haber como mínimo para formar un sindicato, o sea, 30 trabajadores. En este caso, si en una empresa hay 2 sindicatos, debería estar formada 30 aquí y 30 allá. O esa es mi pregunta. Deben de haber. No entendí el 30 aquí y 30 allá. Si hay 2 sindicatos, ¿verdad? Hay 2 asociaciones en una misma empresa. Usted dice que sí se puede. Puede haber eso. Claro. Entonces para haber 2 sindicatos diferentes en una empresa, en una misma empresa, debería haber, o sea, duplicarse el número de trabajadores, que es de mínimo de 30. Deberían de haber 60. Ya. A ver, una persona puede... No puede haber una asociación que tenga menos de 30 trabajadores. Por eso es que les decía que si hay una empresa que tiene 20 trabajadores, con mucho cariño, esa empresa no forma parte de nuestra materia y vaya por temas individuales únicamente. Ok, entendido. Gracias. Ya. Entonces, vamos a continuar. Si alguien más tiene alguna pregunta, le rogaría que, de la misma modalidad que lo hemos manejado ahora, si ven que es mucho más ordenado, hasta para que todos puedan escuchar, hacer como Samantha, que intervención, así me sonó un SOS. A ver, cuéntenos, Samantha. Sí, doctora, continuando con la pregunta de mi compañero Ponce, una pregunta, los 30 trabajadores, por ejemplo, una empresa tiene 30, pero existen 2 asociaciones, o bueno, existen más trabajadores, pero ¿se puede repetir los trabajadores para ambas asociaciones o solamente una asociación? No, puede yo estar afiliado a varias. ¿Y por qué les digo esto? Entonces me van a hacer adelantar un poco en el sílabo, pero bueno. Las asociaciones de trabajadores, y si hay alguien que es muy gráfico, vaya esquematizando, las asociaciones de trabajadores, hay 3 tipos de asociaciones de trabajadores. Mi pizarra llega la próxima semana, así que ahí lo vamos a hacer un poco más sencillo toda esta dictada la clase. Pero entonces nuestro título es Asociaciones de Trabajadores y luego tenemos 3 grandes tipos de asociaciones de trabajadores. El primero es un sindicato. El segundo es un comité de empresa. Y el tercero es un comité central único de trabajadores. Entonces, todas estas 3 son asociaciones. Ese es el nombre genérico que tienen las organizaciones de trabajadores, asociaciones o organizaciones. Tenemos los sindicatos, que pueden haber un montón en una empresa, y el único requisito es que haya 30 trabajadores. Sindicato, asociación número 1. Luego tenemos la asociación número 2, que era el recuadro del centro. ¿Qué teníamos en el recuadro del centro? Comité de empresa. El comité de empresa es también una asociación de trabajadores que también requiere mínimo 30 trabajadores, pero que además del requisito de los 30 trabajadores, requiere que los trabajadores representen el 50% más 1 del total de los trabajadores de la empresa. Repito, el comité de empresa es una
asociación de trabajadores que además de requerir o además de necesitar contar con 30 trabajadores como mínimo, como todas, requiere que esos trabajadores sean por lo menos el 50% más uno del total. Entonces, si hay una empresa que tiene 100 trabajadores, va a poder hacer, no sé, 3 sindicatos de 30 trabajadores cada uno, un poquito más cada uno, pero para formar un comité de empresa voy a requerir 51 trabajadores. Entonces, puede darse el caso que Olga Castro forme parte del sindicato de trabajadores fundadores de la empresa El Sol S.A. y a la vez forme parte del comité de empresa de los trabajadores del Sol S.A. Y ya vamos a ver cuando veamos las atribuciones de cada una de las asociaciones, por qué sería atractivo para un trabajador formar parte del uno o formar parte del otro, porque yo quisiera formar parte de varias asociaciones. Entonces, nuevamente, asociaciones de trabajadores, sindicatos, teníamos a la izquierda, en el centro tenemos comité de empresa y como una tercera asociación tenemos un comité central único de trabajadores. El comité central único de trabajadores es ni más ni menos que el nombre que tienen las asociaciones para los trabajadores del sector público. Recapitulo, trabajadores y del sector público. Es cierto que en muchas entidades públicas, no sé si alguno de ustedes trabaja en una entidad pública o forme parte de repente del equipo de talento humano de una entidad pública, actualmente ya no se contrata a través de código de trabajo, son muy escasos estos contratos, pero en todo caso hay contratos antiguos que evidentemente se respeta la estabilidad de estas personas y todavía subsisten en muchas entidades públicas. Ellos se pueden asociar y van a formar un comité central único de trabajadores. Eso en cuanto a los nombres que les da el código de trabajo. Ahora, los trabajadores se llaman como ellos quieren. Entonces, puede darse el caso que ustedes en algún momento lean que hay una asociación que se llama simplemente Organización de Trabajadores del Sol S.A. Y digan, bueno, ¿y esto? Pues, ¿qué será? La profesora dijo que había comité de empresa, comité central único y sindicato. ¿Y qué serán estos que se llaman simplemente Organización de Trabajadores? Tienen que ver los estatutos, tienen que ver la resolución de aprobación para poder determinar cuáles son las competencias. Porque no es muy difícil adivinar que el comité de empresa, por ser la asociación mayoritaria de trabajadores, tiene muchas más competencias que un sindicato. Y esto lo vamos a ir puntualizando y sobre esto vamos a regresar un montón de veces, porque esta es la esencia de nuestra primera unidad en nuestro sílabus. Entender cuáles son las asociaciones de trabajadores, cuáles son los requisitos para cada una, cuáles son las competencias de cada una. Entonces no nos estresemos si todavía no articulamos todo perfectamente, porque ahora lo que estamos viendo son los principios y luego cuando sigamos desarrollando los otros contenidos vamos a ver cómo los principios se articulan en las diferentes disposiciones legales. En todo caso, si tienen alguna otra pregunta, vayan por favor pidiendo la palabra como lo hemos ido haciendo para poderlas ir respondiendo. Entonces, principio de libertad sindical, como les decía, libertad para yo decidir si pertenezco o no a una asociación y libertad para formar o no una asociación. Y verán que aquí esto de la libertad para formar parte o no de una asociación va a depender también de sus estatutos. Yo como trabajador puedo decir, oye, a mí me encanta el grupo de trabajadores del sindicato de trabajadores administrativos de la empresa y yo voy a formar parte de ellos. Pero puede ser que la asociación tenga requisitos para yo poder formar parte y que yo no los cumpla todavía. Entonces, la asociación me va a decir si yo puedo o no puedo formar parte de ellos. No están obligados. Esto se va a regular a través de los estatutos de la asociación. Y aquí es donde entendemos el segundo principio que yo les digo que es importantísimo en la parte colectiva, y es el de autonomía de la autorregulación colectiva. Este principio que de repente nos suena hasta como un trabalenguas,
autonomía de la autorregulación colectiva. ¿Qué quiere decir este principio? Las asociaciones de trabajadores, y aquí recordemos que hay distintos tipos de asociaciones, se rigen por sus propios estatutos. ¿Y quién crea esos propios estatutos? Son los propios trabajadores. Imagínense ustedes, es más o menos como crear una compañía. Al momento que ustedes crean una compañía, tienen que estar también los estatutos de la compañía, dicen quién es el representante legal, perdón, o sea, qué cargo, si se llama gerente general, si se llama presidente, si se llama gerente, les va a decir el objeto social de la compañía, les va a decir si tiene firma individual o conjunta, representante legal, etcétera, etcétera. Muy similar pasa con una asociación de trabajadores. Ya vamos a ver más adelante cuál es el contenido de los estatutos, pero imagínense ustedes que los trabajadores crean a partir de la nada prácticamente su propia organización. Y esta propia organización de los trabajadores se regula por ellos mismos. Ellos mismos son los que crean el marco jurídico aplicable para su asociación. Ojo, esto no quiere decir que pueden poner cualquier cosa. Hay evidentemente un marco legal que sirve un poco de límite para los trabajadores, y por eso vamos a ver cuando desarrollemos la clase sobre los requisitos de conformación de las asociaciones, vamos a ver que es el Ministerio de Trabajo el que revisa estos estatutos y eventualmente les puede solicitar a los trabajadores que hagan algún tipo de corrección, aclaración, o que redacten de otra manera un poco algún artículo justamente para que vaya en sintonía con lo que está en el Código de Trabajo y convenios internacionales. Pero al yo decir autonomía de la autorregulación colectiva e inclusive desde que yo he empezado a hablar del principio de libertad sindical, en ningún caso les he dicho que el empleador tiene que dar alguna autorización. El empleador aquí es una suerte de espectador únicamente. La libertad sindical y el principio de autonomía de la autorregulación colectiva les dan a los trabajadores esta libertad para que sean ellos mismos quienes creen el marco jurídico que va a aplicar a su asociación. Y por eso es que pueden indicar, por ejemplo, qué requisitos les van a solicitar a los nuevos miembros de la asociación. Y estos requisitos van a variar entre una asociación y otra. Usted puede decir, oiga, pero es que mi vecina trabaja en otra empresa y ahí facilito entró nomás el sindicato. Muy bien, es porque ese sindicato se autorregula a sí mismo y en consecuencia ha establecido esas reglas para que ella forme parte. Cada sindicato es un mundo y cada sindicato, a través de sus estatutos, insisto, crea el marco jurídico aplicable para su propia organización. ¿Qué más trae consigo este principio de autonomía de la autorregulación colectiva? El hecho de que los trabajadores pueden proponer proyectos de contratos colectivos al empleador. Sobre contratos colectivos vamos a hablar posiblemente un mes, un poquito más adelante, tal vez en nuestra segunda o tercera unidad, ahora no lo recuerdo, pero está dentro de nuestro sílabus. Y en todo caso, los contratos colectivos nacen en el seno de una asociación de trabajadores. El 99.9% de los contratos colectivos han sido, y me atrevo a dar esa estadística, ya les voy a decir por qué, han sido una propuesta o han sido una iniciativa de las asociaciones de trabajadores. ¿Y por qué me atrevo a dar esa estadística? Porque el contrato colectivo establece un marco regulatorio que protege o que va un poco más allá, para bien obviamente, en cuanto a garantías, que el Código de Trabajo. Entonces, ¿a quién le va a sonar atractivo esto de que tener más beneficios? Evidentemente es a la parte trabajadora. Entonces, usualmente son los trabajadores quienes presentan estos proyectos de contrato colectivo a su empleador o directamente ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, y es algo también sobre lo que vamos a seguir conversando,
no está prohibido que haya un contrato colectivo por iniciativa del empleador. Hace algún tiempo un colega justamente me consultaba aquello, y en definitiva, yo como siempre les digo a mis estudiantes, cuando estemos en el ejercicio profesional y no conozcamos exactamente la respuesta porque de repente el código no nos dice, nunca hemos tenido un caso similar y definitivamente es algo que en la vida ya hemos escuchado, habíamos visto, hay que hacer un ejercicio lógico y es analizar la propuesta que nos están dando y ver si es o no es beneficioso para el trabajador. Si es beneficioso para el trabajador, lo más probable es que esté apegado a derecho. Si nos suena que al trabajador se le puede vulnerar algún derecho, lo mejor es que le digan a su cliente, ¿sabes qué? Déjame revisar la norma, déjame consultarlo, porque tal vez haya algún tema en el que deban de reparar. Sin embargo, si hay una propuesta de contrato colectivo por parte de la empresa, el producto de esta iniciativa definitivamente va a beneficiar a los trabajadores. En consecuencia, aun cuando la ley no lo diga expresamente, ojo que tampoco lo prohíbe, es totalmente viable. Y pueden las partes, trabajadores y empleador, canalizar esta propuesta de contrato colectivo planteada por la empresa. Entonces, ahí tenemos estos dos principios que, insisto, para mí son de la esencia del contrato, de la esencia, perdón, del derecho laboral colectivo. Y si yo les he dicho que son de la esencia, y es como la quinta vez que les digo que son de la esencia, pónganle en sus apuntes un asterisco, o pónganle con color rojo, o subrayen, porque usualmente este tipo de temas que yo repito mucho que son muy importantes suelen ir en el examen. Independientemente de cómo tomemos el examen, lo más probable es que alguna de las filas tenga alguna pregunta relacionada con esto. Y ese es un tip también que ustedes se van a dar cuenta. Aquellos temas que yo repito muchas veces, que hasta son un poco cansona, lo más probable es que formen parte de lecciones o de exámenes. Entonces, por ahí ya tienen una pregunta del examen que deberían de tener todos el punto o los 0,50 o la cantidad de puntaje que valga. Seguimos. ¿Cuáles son las garantías constitucionales sobre temas sindicales? Primero, se garantiza el derecho a la libertad de asociación, porque está establecido como tal en la Constitución, además de que está establecido en los convenios internacionales que están un poquito más adelante, porque hace algunos años, en siglos anteriores, asociarse estaba, no solamente que estaba prohibido, ya le doy la palabra a León, sino que además estaba sancionado. Es decir, las personas que se asociaban incurrían en delitos. Entonces eran perseguidos obviamente por adecuar su conducta a algún tipo penal. Actualmente, insisto, no solamente está despenalizado, sino que además está garantizado el derecho a la libertad de asociación. Dígame, León. Sí, abogada. Una pregunta. Tocó un tema muy importante que no entendí, no lo escuché muy bien. Eh, la asociación o el sindicato se tiene que presentar al empleador, existen algún tipo de requisito y es obligación del empleador aceptar la asociación o sindicato. O él también se puede negar. No, yo les dije hace un ratito, tal vez por ahí fue lo que no me escucho bien, y es bueno que me lo consulte, que las asociaciones de trabajadores en efecto tienen un trámite para poder tener vida jurídica. Lo que este trámite se hace ante el Ministerio de Trabajo. Yo inclusive utilicé el término, el empleador se convierte en un espectador únicamente. Él solamente puede sentarse a observar lo que está pasando. Él no tiene ninguna potestad para conculcar este derecho. Inclusive es una de las obligaciones del empleador respetar las asociaciones. En efecto, hay ciertos trámites, ya vamos a ver que hay todo por ejemplo, las firmas, las cédulas, el acta de asociación, el acta de reunión de los trabajadores. Hay un acuerdo ministerial que lo regula, lo vamos a ver
posiblemente la próxima semana. Y esto se presenta ante el Ministerio de Trabajo. Al empleador lo único que hacen es notificarle para fines informativos y legales, y ya les voy a decir por qué, fines legales también, le notifican de que sus trabajadores se han reunido y se están asociando. ¿Por qué para fines informativos y legales? Porque los trabajadores, ya le leo Duarte, porque los trabajadores tienen garantías en temas de despidos, que sobre esto vamos a hablar después, no me quiero detener mucho aquí, tienen garantías en temas de estabilidad laboral una vez que se ha presentado la asociación hacia el Ministerio de Trabajo. Eso lo vamos a ver, eso está en el Código de Trabajo, lo vamos a ahondar cuando ya entremos netamente al trámite de constitución. Pero respondiendo y ya cerrando un poco la respuesta a la pregunta, el empleador, salvo algún caso muy puntual, como por ejemplo que diga que ellos no son sus trabajadores, no puede negarse, él no tiene que dar ningún tipo de autorización ni nada, él únicamente, reitero, lo notifican para fines informativos para que se activen o para garantizar que los trabajadores no van a ser despedidos justamente porque están asociándose. Y se da esta imposibilidad de despido justamente para asegurar que se garantice el derecho a la libertad de asociación que está en la Constitución y en el Código de Trabajo. Por aquí veo que hay una pregunta. Su pregunta se parece un poco a la que estaba realizando Pino, y no sé si usted me escuchó cuando yo referí a que hay 3 tipos diferentes de asociaciones. Sindicato, comité de empresa y comité central único de trabajadores. El comité central único de trabajadores es el que agrupa a los trabajadores, énfasis en que trabajador es una persona que está bajo el Código de Trabajo de entidades públicas. Si usted me dice un empleado de un empleado público, a mí me queda un poco la duda si es un trabajador o es un servidor público. Yo la semana pasada les hice la puntualización que los trabajadores son quienes están bajo Código de Trabajo, aun cuando estén en una entidad pública, y que los servidores públicos o funcionarios públicos, como quieran denominarlos, son personas que prestan sus servicios para una entidad pública, pero que están bajo el régimen de la LOCEP. A su ratito le respondí a Pino, los funcionarios que están bajo el régimen de la LOCEP, en efecto pueden asociarse, pero no es muy común esto, y eso lo vamos a ver más adelante porque hay un decreto que refiere al tema de asociación para servidores públicos. Para los trabajadores de una entidad pública se rigen las reglas que estamos comentando en este momento. Luego, en contratos colectivos vamos a ver ciertos matices, pero en esta parte de nuestra materia son las mismas reglas para trabajadores como para trabajadores de entidades públicas o privadas. Veo que alguien... Ok. Los invito también a preguntar, eso a mí me lleva también a pensar que en efecto hay alguien del otro lado, que no, esto no es un monólogo, que me pusieron mute o que me dejaron ahí y están viendo Netflix, sino que en efecto están conectados con la clase y se puede hacer un poco más interactiva. En estas primeras partes, o posiblemente esta semana, mejor dicho, esta semana vamos a ver los contenidos y ya espero la próxima poder ser mucho más interactivos para poder tener el feedback o retroalimentación de su parte para ver qué tal estamos en la transmisión de estos contenidos. Entonces, sigan nomás haciendo preguntas a través de esta forma que está bastante ordenada. Importantísimo lo que vamos a ver ahora. Se protege la creación de nuevas organizaciones sindicales. Y verá que aquí estamos en garantías constitucionales. Sin embargo, el Código de Trabajo además determina que las autoridades de trabajo están obligadas a fomentar la creación de organizaciones de trabajadores.
Y al decir las autoridades de trabajo se refiere básicamente a las autoridades del Ministerio de Trabajo. Como les dije hace un momento, olvidémonos un ratito de la judicatura y volquemos nuestra mirada hacia el Ministerio de Trabajo. Los conflictos colectivos se someten a un tribunal de conciliación y arbitraje. Más adelante vamos a ver, como ya les comenté dentro del sílabus, la parte de conflictos colectivos. Y es una disposición constitucional que está en el 326. El 326 tiene una serie de numerales que rigen las relaciones laborales. En uno de tales numerales está establecido que los conflictos colectivos se someten a tribunales de conciliación y arbitraje. Y aquí un punto importantísimo que yo siempre les digo a mis estudiantes, no me puedo permitir que alguien diga que fue mi estudiante si no sabe cómo se conforma un tribunal de conciliación y arbitraje. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el ente que dirime o que decide los conflictos colectivos de trabajo. Cuando vemos conflictos colectivos de trabajo, esto va a hacer mucho más sentido. Pero pensemos que los temas colectivos no los decide una sola persona. No es como que si despidieran a alguien que va y presenta una demanda y es un juez unipersonal el que lo decide, al menos en primera instancia. En materia colectiva, desde la primera instancia no tenemos un juzgador unipersonal, sino tenemos un tribunal de conciliación y arbitraje. Es decir, la decisión es el voto mayoritario de este tribunal. ¿Cómo se conforma este tribunal? Y siempre soy hasta un poco, tal vez hasta muy básica para explicarles a mis estudiantes, pero me ha dado buenos resultados esta fórmula. Siempre les he dicho a mis estudiantes que es como los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque a la cabeza o la parte más importante, que es el pulgar, está la autoridad de trabajo. ¿Quién es la autoridad de trabajo? Puede ser el inspector de trabajo o el director regional de trabajo. Cualquiera de estos, sea inspector o sea director regional de trabajo, son funcionarios del Ministerio de Trabajo. Insisto, nos olvidamos de la judicatura ahorita. ¿Por qué digo que es el más importante? Porque ellos lo presiden. Ya vamos a ver por qué es importante esto de que, bueno, ¿y qué hace el presidente que lo haga tan importante? Ya después lo vamos a chequear. Entonces, los tribunales de conciliación y arbitraje, en primera instancia, los preside un inspector de trabajo. Y en segunda instancia, los preside el director regional de trabajo. En ningún momento, ni en primera ni en segunda instancia, van a la judicatura. No tengo nada en contra de la judicatura por si acaso, sino que soy muy enfática en el hecho de que nos quedamos nomás en el Ministerio de Trabajo, porque a veces me dicen, pero entonces en segunda instancia va el juez. No. El juzgador, la propia Constitución lo dice, es este tribunal. Entonces, lo preside, primera instancia el inspector, segunda instancia el director regional de trabajo, ambos funcionarios del Ministerio de Trabajo, y me faltan 4 integrantes más. 2 integrantes son delegados o son nombrados por la parte trabajadora y 2 representantes son de la parte empleadora. Entonces, todas las decisiones en materia colectiva no forman parte o no se deciden, si vale un poco la redundancia, por el inspector de trabajo solito, sino por este órgano colegiado que está conformado por 2 vocales designados por los trabajadores, 2 vocales designados por el empleador y el presidente, que es la autoridad del Ministerio de Trabajo, sea director o sea inspector. Entonces ustedes me van a decir, pero es obvio que igual el inspector va a decidir, porque los trabajadores van a votar a favor del trabajador y los delegados del empleador van a votar a favor del empleador. Entonces al final lo va a decidir el inspector. No es tan blanco-negro como parecería. ¿Por qué? Porque para ser vocal de este tribunal, imagínense ustedes que los vocales de un tribunal es
más o menos como si fueran jueces. Entonces, uno no puede tener intereses en la causa. No es que el gerente va a decir, uy, yo la voy a poner a mi esposa porque yo sé que mi esposa, dirían coloquialmente, no va a ser vendida y ella va a velar por los intereses de la empresa porque es la empresa familiar. No puede. Es como que si un trabajador vaya a poner una demanda porque lo despidieron y el juez tenga intereses en la causa. Ahí me van a decir, por eso está la excusa, la recusación. Exactamente. Entonces, estos vocales no tienen un interés directo en la causa. No es que son trabajadores los que van a ir al tribunal, sino que son vocales que los designa usualmente, eso no es obligación legal, usualmente a quienes se designa como vocales. Viene, la veo a Pacheco que está ahí en la cámara. Pacheco es abogada de los trabajadores del Sol S.A. Y entonces ellos van a presentar un pliego de peticiones y ya tienen pues que designar el tribunal. Y Pacheco se acuerda que León y Pico eran súper buenos en laboral. Entonces León y Pico, que también son abogados, que están en el libre ejercicio, Pacheco le dice, oye, Samantha y Víctor, ¿quieren ser vocales? Ya, chévere, ¿qué hay que hacer? Mira, hay que hacer esto, esto, el otro, los horarios tanto, perfecto. Entonces ella le presenta al inspector de trabajo, que es el presidente del tribunal, mire, mis vocales, por las vocales por parte de los trabajadores van a ser Samantha León y Víctor González. Y así igualito va a pasar por parte del empleador. Usualmente el abogado del empleador designa o ubica a su equipo de trabajo, a otros colegas abogados para que sean vocales. Y muchas veces, me pasaba mucho cuando como inspectora presidía estos tribunales, sí tienen el entendimiento mucho más amplio. Los trabajadores, como los trabajadores están así para que les den todo a favor y el empleador exactamente igual para no darles absolutamente nada. Entonces, usualmente los vocales sí están un poco más en el centro porque entienden que, insisto, ellos se convierten en jugadores en estas controversias. Entonces, luego vamos a hablar ampliamente de cuáles son las atribuciones, inclusive el código dice cómo se regulan los honorarios de ellos. Es decir, qué pasa si no se designan vocales, etcétera, etcétera. Pero por ahora quedémonos con el hecho de que las cuestiones en materia colectiva no las decide una única persona, sino que se deciden por este Tribunal de Conciliación y Arbitraje conformado por estos 5 integrantes. 2 vocales por parte del empleador, 2 vocales por parte del trabajador y el presidente. Importante que completen sus apuntes con lo siguiente. Las partes designan 2 vocales principales y 2 suplentes. Entonces, cada parte designa 4 vocales, 2 principales y 2 suplentes, de los cuales, por eso digo que es como los dedos de una mano normalmente tiene 5 dedos nomás, ni más ni menos, son 5 solamente los que van a ir a la cancha para los caballeros o alguna dama que también le gusta el fútbol. Cuando entra a la cancha el jugador suplente, cuando uno de los principales no está. Tan sencillo como el fútbol, si uno de los principales le dio COVID, se atrasó, no quiso ir, se peleó con el otro abogado, le pasó lo que sea, entra uno de los vocales suplentes y entonces el tribunal sigue estando conformado por las mismas 5 personas. Decía uno de mis profesores cuando yo era estudiante que no hay área más lógica que el derecho. Y esto es aquí, esto es la misma lógica que el fútbol. Solo cuando no está el principal, entra el suplente. Se garantiza la contratación colectiva, volviendo a nuestra lámina, se garantiza la contratación colectiva, se reconoce el derecho a la huelga y el paro. Dígame, Ulicapi. Me imagino que ya la representando la mano. Una pregunta, ¿qué pasa si ni en primera instancia ni en segunda instancia se resuelve el problema entre el trabajador y los empleadores? A ver, aquí no es que se resuelva o no se resuelve. El tribunal lo decide. ¿Ya? El Tribunal de Conciliación y Arbitraje
muchas veces se confunde con el hecho de que las partes van a ir a llegar a un acuerdo y van a mediar. No es así realmente. En efecto, dentro del conflicto colectivo hay etapas de mediación, hay negociación, hay mediación, etcétera, etcétera, y siempre se procura que se llegue a un acuerdo. Este tribunal, ellos deciden. Por ejemplo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje decide que, en efecto, el empleador no proporcionó los uniformes a los trabajadores durante 10 años. Entonces luego va a venir al momento de ejecutar esa sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, va a venir un perito y va a decir, bueno, los valores que los trabajadores dejaron de percibir porque el empleador no les dio los uniformes son $10.000, me invento. Y esos $10.000 se cobran por un proceso de ejecución como que si yo estuviera ejecutando cualquier otra sentencia. Se insisto, no se trata de una mediación aun cuando hay momentos de mediar. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el juzgador, ellos deciden. Inclusive en los fallos de los tribunales ponen administrando justicia. Luego vamos a ver el artículo que dice del Código de Trabajo, que dice que la administración de justicia en materia laboral se compone por jueces y por tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces ellos deciden como juez de la judicatura. Ok, y es que yo tenía entendido que, o no sé si sea solamente en lo que es derecho laboral, pero individual, no colectivo, de que mientras eras trabajador de dicha empresa, mientras eras trabajador, tú pedías de una forma coloquial ayuda al Ministerio de Trabajo, al inspector, en este caso. Pero una vez que a ti te despedían, tú ya no pedías esa ayuda al ministerio, sino ya directamente a la judicatura con el juez de lo laboral. Eso es lo que yo tenía entendido, pero Eso no sé es si sea... excelente para individual. Ah, para individual. Ok. Entonces ahí estamos bien. Exacto. En colectivo, no me atrevería a decir que no es así completamente, pero tienen ciertos matices. Por ejemplo, y tal vez ahorita sea muy complejo entender el ejemplo, de repente lo anotan y luego verán que voy a ponerles el mismo ejemplo porque fue un caso que me costó mucha cabeza en el ministerio en su momento. Yo tenía un caso de un grupo de trabajadores de una empresa que estaba muy mal económicamente. Los trabajadores le presentaron un pliego de peticiones, ellos llegaron a un acuerdo y firmaron un acta de mediación, eso sí, en una mediación como cualquier otra, un acta de mediación maravilloso, llegaron a un acuerdo, apretón de mano, felicidad en la empresa. Uno de los puntos del acta era que no podían despedir a los trabajadores. 3 meses más tarde, los despiden a los trabajadores. En consecuencia, violaron el acuerdo que habían llegado en su momento a través de un acta de mediación. Y los trabajadores, en ese momento ya ex trabajadores, solicitaban la ejecución de esa acta de mediación que, insisto, la suscribieron en un contexto de un conflicto colectivo mientras ellos eran trabajadores. Ahí ellos tenían 2 vías. Para mí, si yo hubiera sido abogada de los trabajadores, yo les hubiera dicho, vayan a demandar individualmente. Pero me parece que ellos hicieron sus cálculos y tal vez iban a ganar un poco más si lo llevaban a través de la ejecución del acta de mediación, y esto lo hicieron a través del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo se había llegado en un conflicto colectivo. Por eso es que yo les dije, olvidémonos de la judicatura, porque inclusive la ejecución de un conflicto colectivo se hace con el Ministerio de Trabajo. Y pudiera ser que al momento de ejecutar ya no sean trabajadores. Me explico, puede haber la verdad es que esos temas duran tanto, que puede ser que cuando inició todos eran trabajadores y en algún momento de la vida dejaron de ser trabajadores, pero el tema sigue ventilándose en el Ministerio de Trabajo. Sobre esto vamos a regresar también en bastantes ocasiones. Pero lo que usted indica es así, tan clarito en materia individual.
Aquí no hagamos esa generalización. Les decía, dentro de las garantías constitucionales tenemos también que se reconoce el derecho a la huelga y al paro. Decir huelga y decir paro no es lo mismo, aunque se parece. Y si me preguntan, Miss, ¿esto es utilizado actualmente? Pues casi que no. Recuerdo que hace algún tiempo discutía con algunos abogados y yo les decía, bueno, en épocas de COVID tal vez puedan los empleadores hacer un paro patronal. Todos me miraron como que, por gusto, son trámites que ya no se utilizan, que están definitivamente en el Código de Trabajo, pero que el trámite es tan engorroso que no es viable. ¿Qué es esto de la huelga y el paro? Está en nuestra penúltima unidad del sílabus, penúltima o última, hay causales, es un tema. Pero el concepto muy clarito como para ir anotando ahora e ir entendiendo, la huelga es la solicitud que hacen los trabajadores de suspender legalmente hablando las actividades o sus labores dentro de la empresa debido a que el empleador se configuró su conducta en una causal determinada. Le recapitulo. La huelga es solicitada por los trabajadores con el objetivo de paralizar o suspender legalmente sus actividades debido a que el empleador incurrió o encuadró su conducta en ciertas causales establecidas en el Código de Trabajo. Todo esto debe de darse en el marco de un conflicto colectivo. Siempre le digo a mis estudiantes, ustedes cuando sean abogados y de repente defienden a la parte empleadora y tienen un conflicto colectivo, lean las causales de huelga y entiendan que eso es todo lo que no tienen que hacer en la vida. ¿Por qué? Porque si hacen algo de aquello, los trabajadores tienen todo el derecho del mundo de solicitar una huelga a la autoridad y paralizan legalmente las actividades. Énfasis en que es una paralización legal. Yo les decía la semana pasada que estas paralizaciones o movilizaciones que hacen los trabajadores afuera de la empresa con ollas y pitos y carteles, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque no se da en el marco usualmente de un conflicto colectivo, no ha sido solicitado a la autoridad, no hay una causal de las establecidas taxativamente en el código. Y por eso es que es una paralización ilegal. Recordemos que la principal obligación del trabajador, aunque suene redundante, ¿cuál es? Trabajar. Trabajar en los términos y condiciones que le ha determinado el empleador. Entonces, la huelga es el mecanismo legal o la institución mediante la cual los trabajadores, legalmente hablando, pueden dejar de trabajar durante el tiempo que les haya dicho el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, debido a que el empleador encuadró su conducta en las causales establecidas en el Código. Eso en cuanto a la huelga. Y tal vez nosotros alguna vez en la vida ya escuchamos hablar de la huelga, no así del paro. El paro, el nombre completo, el nombre y el apellido es paro patronal. ¿Por qué? Porque el paro es la paralización o suspensión de actividades de una determinada empresa, pero solicitado por el empleador. Aquí no hace falta que haya un conflicto colectivo previo, pero en todo caso sí se da o sí se activa esta posibilidad con ciertos casos puntuales. Por ejemplo, falta de materia prima por un hecho atribuible, que no sea atribuible al empleador. Son 3 o 4 causales, me parece, las vamos a ver después, está en el código. Pero el paro también se presenta ante el inspector de trabajo. Y también lo termina decidiendo un tribunal de conciliación y arbitraje. Entonces, al final del día, gran parte de los trámites en materia colectiva los decide un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Y por qué digo gran parte de los trámites? Porque la creación de una asociación de trabajadores no la decide el tribunal, por si acaso.
gran parte de los conflictos, tal vez sería un poco más preciso decirlos, decide un tribunal de conciliación y arbitraje. Entonces, recapitulo, huelga es solicitada por el trabajador, por la Asociación de Trabajadores, para ser precisa, tiene que mediar causales, tiene que haber como antecedente un conflicto colectivo previo y es solicitado ante el inspector de trabajo. El paro patronal es solicitado por el empleador. Hay también causales establecidas en el código. No se requiere, y verán, si se fijan, estoy haciendo un cuadro comparativo, no se requiere un conflicto colectivo previo y se presenta ante el inspector de trabajo. Son 4 variables que tenemos en nuestro cuadro comparativo. A mí me encantaba hacer cuadritos en la pizarra, pero bueno, ya pronto los vamos a poder hacer. Entonces, se garantiza el derecho tanto de los trabajadores como de los empleadores a solicitar la huelga o el paro. Dígame, Fanny. Doctora, bueno. Y Bueno, si al momento de que solicitan la huelga y ellos no han tenido ningún aviso antes, le escucho muy entrecortado, pero en estos tiempos, me quedé con el aviso. con bastantes despidos intempestivos. Y al momento de, ¿sí me escucha? Le escucho súper entrecortado. Algo le entendí de que, ¿qué pasa si no tienen un conflicto colectivo previo y no tienen una autorización previa? Me parece que dijo. Apague el respirador. Sí, o sea, es que usted dice que para solicitar la huelga hay que tener un conflicto o algo, a ver, al momento de que usted me explicó de que está diciendo que para solicitar la huelga hay que tener algún tipo de conflicto o algo, pero si ahora están en estos tiempos que están con despidos intempestivos y están laborando normalmente y de un momento a otro los botan del trabajo y no, o sea, a varias personas, ¿ellos cómo van a hacer esta solicitud de huelga? Muy buena su pregunta. Ellos ya no pueden hacer una solicitud de huelga porque la razón de ser de la huelga justamente es lograr la autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para suspender legalmente las actividades. Si es un trabajador despedido, ya no está trabajando. O sea, no tiene razón de ser que los trabajadores, ojo, los trabajadores que sí están trabajando, ellos pueden hacer un conflicto colectivo, pero por temas inherentes a ellos. Yo no puedo, como trabajador, iniciar un conflicto colectivo para hacer justicia porque despidieron a 50 trabajadores. Esos 50 trabajadores o 100 trabajadores o la cantidad de trabajadores que fuere que hayan sido despedidos, tienen que ya presentar sus demandas de despido intempestivo de manera individual ante un juez de trabajo de los jueces del Consejo de la Judicatura. Te insisto, la huelga es para trabajadores, no para ex trabajadores. Yo les decía acá que puede ser que en el camino dejen de ser trabajadores, pero son casos muy puntuales, pero en general esto es para personas que todavía están activas en las empresas. No sé si quedó clarito, Fanny. Sí, doctora, pero si vamos de una empresa que es a nivel nacional y que la matriz o la central está en Quito y se están uniendo porque el abogado lo que recomendó es unirse para hacer la demanda colectiva, ¿qué es lo que se podría realizar ahí? Ya, me parece que ahí tal vez le escuché un poquito entrecortado, pero de lo que le entendí, el abogado recomienda unirse para hacer una demanda colectiva, usted dijo. Sí. Yo leo o entiendo la recomendación del abogado por el hecho de que van a trabajar en la misma estrategia de caso. Me explico de otra forma.
Si llega su estudio jurídico, el trabajador, Pepito Pérez, de la empresa El Sol S.A., le dice, ¿sabe qué, abogada Valle? Me despidieron, necesito presentar mi demanda. Usted le va a decir, muy bien, mis honorarios son, me invento, $1000. Y él le va a decir, oiga, pero no soy solo yo, somos 50. Y a todos nos pasó lo mismo. Entonces usted les dice, ¿sabe qué? Se agrupan y en todo caso ya no le cobro 1000 a usted a cada caso le cobro 500 o 400 porque voy a hacer la misma demanda con nombres diferentes, la misma estrategia del caso, los mismos argumentos de defensa, les voy a pedir lo mismo a todos, y es como que trabajo en serie como abogado también. Y al abogado le conviene porque entonces ya no defiende a uno por $1000, sino que defiende a 100 trabajadores por $500 cada uno, que multiplicando va a ser mucho más dinero cuando le cobre la mitad a cada uno. Yo creo que por eso va el tema de una demanda colectiva, no porque el trámite sea colectivo, sino porque la estrategia de defensa va a ser colectiva. Y ahí cada uno tendrá su número de casos, cada uno tendrá su juez, cada uno tendrá su día de audiencia, y no nos sorprenda que pueda ser que haya sentencias contrarias. Que no nos sorprenda, porque eso también pasa, porque justamente por el hecho de que son jugadores distintos. No debería de pasar, pero casos se han visto, diría el vulgo. Entonces, seguimos. Si es que alguien tiene alguna otra pregunta, muy bien. Si es que alguien tiene alguna otra pregunta, pide la palabra y le doy la palabra. Importante, ahorita que estamos hablando de la huelga y el paro, por expresa disposición constitucional, y ya lo van a ver ustedes cuando lean los artículos de la Constitución que están al final de la lámina, se prohíbe la paralización de servicios públicos. Por ejemplo, pongo un caso. El día de mañana, los trabajadores de Puerto Limpio, por decir un servicio público, ojo, no porque yo ni sé quién es el abogado de Puerto Limpio, el día de mañana los trabajadores de Puerto Limpio presentan un pliego de peticiones porque no les han pagado décimos en estos días que han trabajado de sol a sol, no les han pagado recargos por horas extraordinarias o suplementarias, y por último ni siquiera les han pagado el sueldo, por poner un ejemplo. Tal es la situación que el empleador se encuadra en uno de los causales de huelga, los trabajadores solicitan la huelga, ¿y qué va a decidir la autoridad? Lo primero que tiene que hacer es leer la Constitución y ahí va a ver que se prohíbe la paralización de servicios públicos. Entonces les va a decir, sí, señores trabajadores de Bachacnón, yo podré entender su situación que es crítica, que capaz, imagínense que no les hayan dado guantes, no les hayan dado mascarillas, etcétera, etcétera. Pero ustedes brindan un servicio público. Y mientras se sustancie su conflicto colectivo, su pliego de peticiones, que es lo mismo, ustedes tienen que seguir trabajando. Yo no puedo autorizarle que se suspenda, porque imagínese usted el caos que se causaría si yo como autoridad de trabajo suspendo el tema de recolección de basura en la ciudad. Imagínense. Lo mismo pudiera ocurrir, por ejemplo, si el día de mañana los trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, insisto también por dar un nombre de un servicio público, indican que también no se les ha pagado la remuneración, no se les paga recargos, etcétera, etcétera, y solicitan la huelga. Ellos tampoco pueden paralizarse porque brindan un servicio público. Temas de energía eléctrica, salud, imagínense ustedes que el día de mañana de repente trabajadores de alguna empresa, de alguna clínica privada digan, ¿sabe qué? Nos queremos declarar en huelga. No es factible justamente porque brindan un servicio público. La Constitución determina en el 326 todos los sectores que está prohibida la paralización por tratarse de un servicio público. Sigamos. Esta creo que sí, es la última antes de las disposiciones. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en materia sindical? Aquí he traído las 4 más importantes a mi criterio. Pueden revisarlas en el artículo 42 del Código de Trabajo.
¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Primero, respetar las asociaciones. Los empleadores, perdón, no pueden tener ningún tipo de injerencia en las asociaciones de trabajadores, porque justamente son de trabajadores, para los trabajadores. No puede el día de mañana el representante legal de una empresa pretender formar parte de una asociación o tratar de hacer mala fama o mala propaganda a una de las asociaciones. No, lo que tiene que hacer la empresa es respetarlas, entender que forman parte del gobierno de los trabajadores. Segundo es el tema de los permisos sindicales. Y aquí se ha escrito mucho sobre el tema porque el código no me dice con cuánta periodicidad son los permisos, no me dice a quién de la directiva tengo que concederle los permisos. Imagínense ustedes que una asociación, por ejemplo, un sindicato, yo les dije que en virtud del principio de autonomía, de la autorregulación colectiva, ellos mismos van a decir quién ejerce la representación del sindicato, por ejemplo. Entonces puede decir, el secretario general tendrá la representación legal. Muy bien, maravilloso. Pero además en la directiva está el secretario jurídico, el secretario de deportes, el secretario de asuntos internos, el secretario de pasatiempo, etcétera. X cantidad pueden poner a 20 como trabajadores de la directiva. 20 principales y 20 suplentes. Entonces puede ser que la directiva tenga 40 personas. Y ha habido casos en los cuales los 20 de la directiva quieren permiso porque los 20 van a ir al Ministerio de Trabajo a hacer X consulta. Y en muchos de los casos esto no es operativo para el empleador, porque imagínense ustedes qué pasaría si los 20 seres humanos son de la misma área, por ejemplo. Entonces, la empresa tuviera 20 personas de menos en una misma área por X cantidad de tiempo. No determina tampoco el tiempo de los permisos. Yo no le puedo decir al trabajador, tienes 1 hora para ir y volver. Imagínense ustedes qué pasa si la empresa está domiciliada en Milagro y tienen que venir al Ministerio de Trabajo en Guayaquil. ¿Cuánto tiempo demoran de ida? ¿Cuánto tiempo demoran de regreso? Más el tiempo de la gestión, ya no fueron a trabajar ese día. Entonces sí es un poco complejo el tema de manejar esto de los permisos y a la vez me parece que es un poco más complejo para el empleador porque si el día de mañana los trabajadores se exceden un poco o abusan un poco de este tema, es muy complicado para el empleador decir te niego, porque entonces van a decir que estoy respetando las asociaciones. Es muy delicado. ¿Cuál va a ser mi recomendación? Que siempre se manejen a través del diálogo, que de repente la propia asociación pueda tener turnos en el cual, qué sé yo, pues si son 20 personas de la directiva, vayan solamente unos 3 o 4. Es decir, no todos son necesarios. Sin embargo, a veces el sentir de los trabajadores, y me pasaba mucho cuando conversaba con ellos, era, es que vamos todos porque si estamos todos, hacemos más presencia y nos van a prestar más atención. Ese es a veces el sentir de los trabajadores. Sin embargo, para muchos temas está bien que vayan 2, 3 personas, sería suficiente. Pero insisto, la ley no lo determina este tipo de puntualizaciones. Otra de las obligaciones del empleador es proporcionar el local en caso de que los trabajadores se lo solicitaren. ¿Y para qué es el local? Para que los trabajadores puedan tener ahí sus reuniones. Ahora que está todo este tema del teletrabajo, que no podemos ir a las empresas presencialmente, les planteo la pregunta y sin ánimo de que se responda, que se haga un debate, sino que se las dejo nomás en sus cabecitas, es el hecho de que hasta qué punto se cambie esta obligación de proporcionar un local y se convierta en el hecho de proporcionar los medios técnicos o tecnológicos para que los trabajadores puedan canalizar sus reuniones a través de plataformas virtuales. Pudiera ser.
porque obviamente no ganan nada los trabajadores teniendo un local maravilloso, está acondicionado, está amoblado, etcétera, etcétera, si definitivamente no pueden ir a la empresa. Pero en todo caso, el Código de Trabajo hasta la presente fecha lo que obliga es a proporcionar un local. Y este último tema que es altamente debatible siempre es el tema de las cuotas que se le deben de entregar a las asociaciones de trabajadores. Y aquí quisiera, este es el último tema que vamos a conversar hoy, quisiera que ustedes lean un poco sobre este tema, porque ¿qué es lo que nos dice la norma? Sí, usted trabajador tiene libertad para asociarse, sí, maravilloso, tiene libertad para conformar las asociaciones, en efecto, pero las cuotas de las contribuciones para las asociaciones se las descontamos a todos, pertenezca o no a la asociación. Entonces aquí alguien puede decir, bueno, pero yo no quiero asociarme, pues a mí no me agrada la asociación, me parece que no hacen nada, etcétera, etcétera, el motivo que tuviera el trabajador. Entonces yo no quiero formar parte de la asociación, pero siempre se les va a descontar las cuotas. Hay quienes consideran que en virtud de lo establecido en la Constitución, de que la remuneración no puede ser disminuida, salvo que el propio trabajador autorice algún descuento, y que entonces el trabajador debería de aceptar este descuento. Hay quienes consideran aquello, ¿no? Que se le debería hacer firmar al trabajador un formulario en el que diga que yo, fulano, autorizo el descuento de la cuota sindical. Hay quienes dicen que no es necesario porque la cuota se descuenta a todos, porque en el caso de que haya un contrato colectivo, el contrato colectivo favorece a todos los trabajadores, estén o no estén asociados. Entonces, si beneficia a todos los trabajadores, sería lógico que se descuenten las cuotas a todos, porque estas cuotas van a servir para, por ejemplo, pagar los honorarios del abogado, pagar los gastos de movilización de los dirigentes sindicales cuando tienen que acudir a una dependencia a gestionar algún trámite, gastos de papelería, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, hay quienes dicen que, bueno, sí se les debe descontar a todos porque en caso de que haya un contrato colectivo, esto los va a beneficiar a todos. Me parece que hasta tesis se han escrito sobre esto en la universidad. ¿Cuál va a ser? Para mí la recomendación es que se los descuenten a todos, porque en efecto está en el Código de Trabajo que se los tienen que descontar a todos los trabajadores. Mi lectura de la norma, alguien puede tener una lectura distinta y por eso es que les solicito que lean, porque este es uno de los temas que hay muchas posturas y todas muy respetables. Porque además, este descuento de la cuota, además de tener un sustento en el propio Código de Trabajo, va a permitir que se siga desarrollando, se sigan llevando a cabo las actividades sindicales. Buenas noches, señor Castro, que son fundamentales dentro de una empresa. Sin embargo, reitero, es un tema que les voy a pedir que chequeen información en la web, de repente pueden chequear en alguna en legislación comparada, y tal vez sobre esto podemos empezar la clase del día miércoles con este debate. Dígame, señor Castro, tiene la palabra. Buenas noches con todos. Referente al tema que estaba tocando en la empresa que presté mis servicios, había dos formas. Habían 4 organizaciones, hasta cuando yo trabajé habían 4 organizaciones. Y aparte, había la opción que le daban al trabajador por el asunto de los cobros, de lo que le daba la institución a la sede, digamos, a la sede de los trabajadores, para la sede de los trabajadores. Era de que no era obligatorio estar afiliado, pero sí ser aportante. Es decir, uno se podía afiliar por la simpatía o el agrado que tenía hacia tal organización, o tranquilamente era una aportación que era
menor a lo que uno esté afiliado. Y eso está amparado bajo la ley. Eso es lo que quería acotar referente al tema que usted está indicando. Exacto, muy bien. Los que están afiliados, si quieren aportar el 8% de su sueldo, pues bienvenido sea para la propia asociación. El problema suele surgir para quienes no están afiliados y definitivamente hay que descontarles las cuotas. Quiero darles el número del artículo para poderlo leer. Yo soy fan del código físico, pero lamentablemente no lo tengo ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver el código de trabajo. ¿Está vendiendo las diapositivas o el código? Miren, el artículo debe ser el 42. Sí. El artículo 42, numeral... El 42 tienen que leerlo de ley, ahí está todo. Todas las obligaciones del empleador. Artículo 42, como parte de las obligaciones del empleador, dice: descontar de las remuneraciones las cuotas que según los estatutos de la asociación tengan que abonar los trabajadores siempre que la asociación lo solicite. Obligación de la empresa, descontar las cuotas. No se queda ahí. Y el 447 dice: la cuota mínima que deberá pagar cada trabajador no podrá ser inferior al 1% de su remuneración. En las empresas donde exista la asociación profesional o sindicato formado de acuerdo a la ley, aún los trabajadores no sindicalizados estarán obligados a pagar esta cuota mínima. Entonces, insisto, obliga a todos. Puede darse el caso de que todos aporten el 1% y los que están sindicalizados aporten 1% adicional, o sea, 2% es plenamente posible porque dice cuota mínima, pero, insisto, suele plantearse el debate para los trabajadores que no están sindicalizados. Y es más o menos estos son los argumentos que hay de una parte y de otra parte. En nuestra lámina, al final, tenemos, yo les voy a pedir que lean estas disposiciones ustedes, el convenio 87 y 98, esos convenios les voy a pedir que lo lean y que los descarguen. No se estresen por entenderlos completamente o por aprendérselos, ni mucho menos, porque son convenios que los vamos a seguir refiriendo en el transcurso de esta unidad. Sin embargo, quiero que ya les peguen una chequeadita y que los descarguen de la página de la OIT. Leer el 66 de la Constitución, el 326, ahí están los numerales, que son básicamente los numerales referentes a temas colectivos, y el 440 del Código de Trabajo. Entonces, la próxima clase vamos a empezar con este tema de las cuotas y con la revisión de estos artículos. Quiero tomarles lista, recordarles también que ya está subida en la plataforma la actividad PAE. En su caso, me parece que tenemos una actividad grupal. Sí, en su caso tenemos una actividad grupal. Y verán que tienen que subirla en esta misma semana. Ustedes saben que todas las semanas tenemos actividades bajo esta modalidad. Voy a tomarles asistencia. Insistir en el hecho de que por favor traten de conectarse desde el correo institucional para tratar de evitar esto de que empezamos un poquito más tarde porque sigo admitiendo a los estudiantes. Ustedes son colectivo.
Vamos a manejarnos. Ya, les voy a indicar, voy a tomar una foto con nombre de correo electrónico al que tienen que dirigirse para que puedan canalizar sus dudas. Regalen un segundo que yo justamente me acordé de ustedes. En una reunión revisé el tema. Aquí está. Consultas, guión bajo, FCSD. Ese es el correo electrónico que justamente en una reunión que tuve en estos días con las autoridades, proveyeron esa dirección de correo electrónico porque para que los estudiantes puedan canalizar a través de este correo las dudas que tengan o los inconvenientes que estén teniendo para poder tener habilitado el mail institucional. En la lista lo vamos a tomar como lo hemos tomado los otros días. Activen el micrófono cuando ya les toque decir presente para que puedan decir presente verbalmente y no a través del chat. Álava. Presente. Andrade. Arévalo. Presente. Digamos presente y el apellido, por si acaso, para evitar algún inconveniente. Borbor. Presente, Borbor. Muy bien, Castro, si estaba. Presente, Castro. Chancay. Presente, Chancay. Chimarro. Presente, Chimarro. Muy bien, Chiriboga. Presente, Chiriboga. Cobo. Presente, Cobo. Duarte. Presente, Duarte. Echanique. Presente, Echanique. Gómez. Presente, Gómez. Gómez Peralta. Presente, Gómez Peralta. González Pico. Presente, González Pico. Guerrero. Wilcapi. Wilcapi, presente. Muy bien. Isaza. Presente, presente, presente. Muy bien. León. Presente, León. León Salazar. Presente, León Salazar. Maza. Presente, Maza. Moreira. Pacheco. Presente, Moreira, Miss. Ya, muy bien. Pacheco. Presente, Pacheco. Pérez Barrera. Presente, abogada. Pérez Flores. Presente, Pérez Flores, Miss. Pinos. Presente, Pinos. Ponce. Presente, Ponce. Rosales. Presente, Rosales. Salazar. Presente, Salazar. Santa Cruz. Presente, Santa Cruz. Segura. Segura. Serrano. Presente, Serrano. Muy bien. Valle. Presente, Valle. Vera. Presente, Vera. Muy bien. Recapitulo quiénes no están. Guerrero Sánchez y Arévalo. Miss, yo sí estoy, le dije presente. Arévalo. Andrade dijo primero. Perdón. Arévalo sí, yo le respondí, abogada, cuando Por eso estoy me nombró. recapitulando por si acaso yo no haya escuchado el presente. Justamente Ok, para eso es este momento, no porque ya tenga la falta sentada. Guerrero definitivamente no está, ¿verdad? Miss, no se olvide de mí, por favor. Usted es Gabriela, su apellido. Garcés. ¿Qué le ha indicado sobre su caso?
La verdad es que ya me comuniqué con el licenciado Pablo Sánchez y él me dice que ya se comunicó con Jorge Chinda, Inchi, algo así, y Chindi creo que es el apellido, y que todavía la reina, la que es reina de la universidad, tiene el mismo problema que yo. Y a las dos nos tienen que sí, que lo están que están procesando el pago, que están verificando, pero en realidad no nos dan una solución. Si puede reenviarme a mi correo electrónico los correos que ya usted, los temas que ya le han ido diciendo, pues no, que ya van a revisar el caso para yo poderle reenviar al doctor Pérez para ver si a través de ese sitio puede insistir un poquito más. Sí, A Miss, ver. por favor, ayúdenme con eso. Muchas gracias. Y me dicen que ya estaba cargado en el sistema, que tengo que actualizar los datos y generar la orden de pago y me salió en cero, pero no. Incluso le mandé el capture al licenciado indicándole que aún me sale que tengo que pagar 240, creo que es la matrícula. Y me dijo que no tengo que pagar, que tengo que esperar a que se actualice. Bueno, ya envíame para yo enviar al doctor Pérez, tal vez nos pueda dar por lo menos la fecha de cuándo más o menos tal vez podría solucionarse su inconveniente. Ya, listo, Miss, muchas gracias. Muy bien, ya le generé la segunda hora también. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No tiene nadie más ninguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, me parece que podemos dar por concluida la clase de hoy, no sin antes recordarles, cuando que tenemos la actividad PAE, recordarles que tenemos el tema de la cuota sindical para que ustedes chequen y los artículos del código y descargar estos convenios que están ahí en las láminas. Insistir que las diapositivas son meramente una guía y que realmente lo que ustedes tienen que hacer es atender en la clase y tomar tal vez algún tipo de apunte si lo consideran necesario. Recordarles que estoy disponible a mi correo electrónico, me pueden escribir, o si es algún tema urgente, canalizarlo a través de la vocal de curso. Así que chicos, nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho.